tal? Bienvenidos a Psicología Forense en lo Cotidiano. Mi nombre es Perla Razo Martínez, soy perito en psicología y este podcast tiene la misión de compartir con ustedes temas cotidianos que pasan en el día a día, pero desde una perspectiva psicológica, jurídica y forense. Los invito a que nos escuchen todos los lunes en nuestras transmisiones por YouTube. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio Voces de la Psicología Forense, en donde trasladamos problemáticas cotidianas al ambiente psicológico, jurídico y de las ciencias forenses. Estoy muy contenta de recibir el día de hoy con un tema que estoy segura va a ser de mucho interés, porque lamentablemente es una situación que pasa muchísimo más de lo que nos gustaría admitir en este espacio: la responsabilidad patrimonial del Estado cuando la vida de las víctimas cambia en un segundo. Y para hablar de esto está acompañándome el día de hoy el licenciado, por primera vez un abogado, porque creo que ya era justo y necesario tener en este espacio a un abogado, el licenciado Alberto Quiroz. Muchísimas gracias por estar aquí. Licenciada Perla, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Antes que nada, es un gusto poder estar con usted y como bien lo aborda, ¿no? Es un tema de bastante relevancia en nuestro país, que difícilmente se ve desde una perspectiva como ciudadano, pero ya cuando te abocas en una situación jurídica como abogado, sucede todo el tiempo, ¿no? Y desafortunadamente familias, niños, no tienen las posibilidades o la asesoría adecuada en ese momento. Y bueno, desafortunadamente el Estado ha incurrido muchas veces en este tipo de situaciones y bueno, nos toca apoyarlas desde esta base y bueno, que también sepan los alcances que esto deviene, ¿no? Muchísimas gracias. Y justamente vamos a hablar de un accidente, que ya no sé si llamarlo un accidente después de escuchar muchas cosas al respecto, justamente que el licenciado Alberto en un momento me compartió, si pudiéramos hablar de un accidente como tal, estas situaciones de electrocuciones, cuando las personas están desarrollando algún tipo de trabajo de mantenimiento en su casa o que simplemente van cruzando alguna calle y sucede estas situaciones. Justamente el día de hoy en este espacio vamos a hablar sobre eso, pero no desde la parte psicológica de manera exclusiva, sino más bien jurídica. El interés de este momento es que nosotros podamos conocer, ustedes que nos están escuchando puedan conocer qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Pero antes nos gusta muchísimo, licenciado Alberto, que nos cuentes un poco de cómo llegas a esto, cómo decides justamente entre todas las áreas del derecho la responsabilidad de daños. ¿Cómo pasa? Mira, es muy curioso el cómo me involucro en este tipo de temas de alto impacto, así los llamo yo, porque no es lo mismo, digo, todas las ramas del derecho se respetan, cada una tiene su peculiaridad, pero en esta es una línea muy delgada entre tratar de ser abogado y también ser una persona que tenga empatía por este tipo de familias. Llevo ya aproximadamente 5 o 6 años dedicándome a esto y en algún momento de la vida profesional en el camino me encontré con algunas personas que me hicieron saber qué tipo de asuntos se llevaban bajo la responsabilidad patrimonial del Estado y yo no sabía los alcances, ¿no? A veces uno en la práctica cree que no suceden, pero cuando te adentras más allá te das cuenta que pasan todo el tiempo y más de lo que uno se imagina, ¿no? Estas personas, este despacho con el que tuve oportunidad de trabajar en su momento, me abrió esta puerta y esta visión para poder darme cuenta de que el Estado al día de hoy tiene una gran responsabilidad, pero que la mayoría de la gente o de las personas que sufre estos daños no conoce. Entonces, para eso estamos, ¿no? Es por esa razón por la que me involucro. Y bueno, más allá de estos temas, la realidad es que lo veo desde un punto muy, muy en específico a manera personal, porque más allá de ser abogado, representar a este tipo de familias en este tipo de asuntos, te quedas con una experiencia, ¿no? Con una vivencia y que la realidad desde este lado quisieras que no le pasara a algún familiar porque creo que es una situación tan lamentable. Y bueno, me gusta ayudar a estas familias. He tenido la oportunidad de ayudar a varias personas que han pasado por esta situación y bueno, seguimos aquí tratando de seguir en ese camino. Muy bien, muchísimas gracias. Pues empecemos con el meollo del asunto, licenciado Alberto.
¿qué significa la responsabilidad patrimonial? De manera muy sencilla, no nos llene de tantos términos jurídicos, porque claro, acuérdense que acá no somos abogados, entonces necesitamos entenderlo de manera muy simple. ¿Qué es? ¿Qué es? Entendamos algo. En nuestro país existen diferentes entes públicos, federales, estatales, municipales, órganos descentralizados que devienen del tema federal y de un organismo público. ¿Qué es la responsabilidad patrimonial del Estado? Es esta obligación que tiene el Estado de reparar una actividad irregular hacia una persona, ya sea en su patrimonio o sus bienes. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que un ente federal, como lo puede ser la Comisión Federal de Electricidad, en el ejemplo que estamos dando, se involucra en una situación donde sus distribuciones de energía eléctrica, sus instalaciones no tienen el mantenimiento adecuado. ¿Y qué sucede? Que familias que se dedican al oficio de albañilería, que normalmente se dan ese tipo de situaciones, llegan a sufrir una descarga eléctrica. ¿Qué viene ahí? Una responsabilidad directamente del Estado, en este caso de un ente federal como es la Comisión. ¿Y qué pasa? Es una actividad irregular que la persona, al momento que se ha ocasionado este daño, la persona no tiene el nivel jurídico de soportarlo. Él no tenía la obligación de soportar el daño que le propiciaron, en este caso un ente público federal, y que bueno, que en este caso la Comisión está obligado a reparar. ¿De qué manera? Pues económicamente, que en la mayoría de los casos se da porque vienen situaciones que hablaremos un poquito más adelante, que vienen desde lesiones en el cuerpo, pérdida de extremidades o, en el mayor de los casos, el fallecimiento de estas personas. ¿Es común que pase esto? ¿Es frecuente? Es frecuente. Estamos hablando que durante todo el año puede haber más de 7,000 siniestros en todo el país, y me estoy yendo en un número muy bajo porque muchos de ellos no se conocen, muchos no tienen este alcance informativo de comunicación donde los podamos observar y que no son tan mediáticos, pero estamos hablando que en números puede haber de 7,000 o hasta más, ¿no? En todo el territorio nacional. Ok, nos hablabas en tu respuesta a esta pregunta de un tema económico. ¿En qué momento yo, como ciudadano que vive una situación así, de manera muy lamentable, puedo reclamar una indemnización? ¿En qué momento lo puedes reclamar? Digo, la actividad irregular del Estado va a estar desde el momento en que sufres daños en tu persona o en tu patrimonio, y lo único que tú tienes que hacer como parte afectada es reclamar a hay que tener entendido una cosa. Tienes que, en primera instancia, saber a quién le vas a reclamar, en este caso a la Comisión Federal. ¿Bajo qué? Existen dos directrices en esta situación, que debe de ser una situación objetiva y por otra que sea directa. ¿Directa por qué? Porque tú como persona que sufriste este daño vas a poderle reclamar a este ente público. Y objetiva, ¿por qué? Porque no tenías la obligación jurídica de soportarlo. Y lo único que tú tienes que hacer como persona afectada es únicamente acreditar el daño que hubo. En este caso pueden ser lesiones, quemaduras y la actividad irregular. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo como persona afectada tuve lesiones en todo mi cuerpo. ¿Y cuál fue la actividad irregular del Estado? Pues sus líneas eléctricas, que no estaban en las distancias correctas, que no contaban con los medios de prevención adecuados, y que al final del día esto ocasionó que la persona sufriera una lesión en su cuerpo, en su patrimonio y en sus bienes. Ok. ¿Es un accidente? Lo que pasa es que siento yo que muchas personas, y seguramente personas que nos están viendo, conocerán a alguien que nunca hizo un tema legal en todo este asunto, porque lo vivimos, o yo mucho tiempo lo viví como, pues es un accidente, ¿no? Pasó, upsi, y ya. ¿Es un accidente? Cuando las personas que no son especialistas en la materia tienen este tipo de situaciones, desconocen totalmente, ¿no? Y a experiencia propia, cuando nos acercamos a estas familias para poderles explicar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que pueden solucionar respecto a la situación que sucede, la mayoría dice es que fue un accidente, es que no se dio cuenta y estaba trabajando y no se percató de los cables, pero desconocen de la ley, desconocen de los alcances jurídicos, y cuando nos adentramos en revisar si realmente fue un accidente o no, nos estamos totalmente en el entendido que no es así.
así, que el Estado no tiene las medidas necesarias para llevar a cabo su infraestructura, porque estamos hablando, y dejemos algo claro, la Comisión Federal de Electricidad es un ente público a nivel nacional. En toda la República, es el encargado de distribuir y suministrar la energía eléctrica de todo el país. Entonces, imagínate el alcance que tiene la Comisión Federal, y lo ponemos desde el punto más grave, que si una persona sufre una lesión en su cuerpo por estar trabajando, CFE le cuesta muchísimo trabajo tratar de remover una línea eléctrica, porque no hablamos de miles de pesos, hablamos de cantidades en millones, ¿no? Y que al final sí le cuesta tratar de cambiar un poste, una línea, y que prefiere, pues mejor trato de indemnizar a este tipo de familias, ¿no? Pero la realidad es que eso es otro tema totalmente, sí, del mismo, pero que lleva también su estrategia legal que nosotros como abogados tratamos de implementar al momento de representar a estas familias. Pero desafortunadamente no es un accidente. El desconocimiento los orilla a decir este tipo de situaciones, pero no es un accidente. ¿Cuáles dirías, Alberto, que son los errores más frecuentes que se cometen en estos asuntos? ¿Qué pasa? Bueno, yo no. Otra persona va caminando y sufre un tema de una descarga eléctrica. ¿Cuáles son los errores comunes en estos asuntos? Cuando las personas no saben claramente qué realizar, no saben a dónde acudir. Muchas personas ni siquiera saben que hay abogados especializados en este tema, ¿no? O que lo seguimos viviendo como un tema de fue un accidente y pues mala suerte, ¿no? Claro, lo primero, y es lo más importante, priorizar la salud médica de la persona que sufre esto, ¿no? Eso tengámoslo desde este punto. Primero, priorizar la salud del lesionado, que tenga esta atención médica por parte del hospital especialista, y posteriormente, bueno, aquí hay que hacer un punto muy clave, ¿no? En este tipo de siniestros, en este tipo de asuntos, las familias no llegan a los abogados, nos toca a nosotros acercarnos a las familias, y es una estrategia bastante complicada, porque muchas veces, y entendamos algo, en México no estamos acostumbrados a recibir ayuda. Si un mexicano llega y se te acerca y te dice, oye, quiero ayudarte, hay dos cuestiones: o una, quiere recibir algo, o simplemente te quiere estafar por alguna situación. Entonces, desde el punto jurídico, hay que tener empatía por las personas y hacerles saber que antes de poder llevar un procedimiento judicial ante una autoridad como es CFE, hay que tener y priorizar también el tema de la empatía con las familias, ¿no? Que ellos entiendan que queremos ayudar, que queremos hacerles saber los alcances que esto tiene, y que la intención simplemente es encaminarlos a que tengan una reparación del daño, si no bien como sucedió antes del incidente, pero que medianamente puedan recuperar su calidad de vida, que no va a ser la misma en ese entendido, y posteriormente, pues bueno, la autoridad competente pueda resolver de manera correcta la situación. Entonces, lo primero es priorizar la salud médica. Posteriormente, poder contar con todos estos documentos, como lo son historiales clínicos, fotografías de las diversas lesiones que sufre la persona, documentales del inmueble donde esto sucedió, para que posteriormente se acerquen a alguien, si es que es su deseo poder reclamar o poder demandar en alguna circunstancia a estas autoridades, o en su defecto que lleguemos personas como tu servidor a tratar de que la gente confíe y que nos dé ese voto de confianza para poder llevar a cabo su tema, ¿no? Porque no es una cosa menor. Estamos hablando de una vida, ¿no? Muchas veces lo vemos muy fuerte, porque desafortunadamente la vida no tiene un precio, pero en este tipo de circunstancias sí lo tiene. Hay un precio que no es un número al aire, sino es un número real, y que creo que en algún momento yo te hacía una pregunta similar. Justo me acordé. ¿Cuánto vale la vida? Uh-huh. Y hay hasta una película sobre eso, ¿no? Sí. ¿Cuánto vale la vida? Y te das cuenta de los alcances que esto tiene, pero que a veces las familias creen que un tema económico no es suficiente. Pero vemos desde otro punto qué podemos hacer, y podemos exigir justicia. Ok, sí, pero la vida de tu familia ya no va a regresar. Y mientras, ¿tú qué haces?
Pierdes el núcleo familiar de la persona que solventaba los gastos, que tenía la cabeza de la familia, que a lo mejor no sabemos si eran 1, 2, 3 hijos los que tenían, y que al final la rompes totalmente. ¿Y a qué te obliga? Pues ahora a tratar de tú sacar adelante a la familia, ¿no? Entonces son situaciones que nosotros ponemos en este contexto y que se las hacemos saber a cada uno de ellos para que sepan los alcances y que realmente tengan el conocimiento necesario y la asesoría necesaria para poder llevar este tipo de procedimientos. ¿Son tardados? Son tardados. Híjole, quisiera darte un lapso, un tiempo, pero depende mucho del tema, de la situación. Por experiencia propia, te puedo mencionar que cuando se trata de la vida de un pequeño, es muy diferente a cuando hablamos de un adulto. Claro. ¿No? El último tema que yo pude trabajar el año pasado se resolvió en 8 meses. Un pequeñito que estaba jugando en el estado de Michoacán. Había un poste de la Comisión Federal en propiedad privada y el niño, como todos, ¿no? Quieren jugar, quieren divertirse. ¿Qué hace el pequeñito? Se sube a un árbol con un flexómetro y al momento de jugar con ese flexómetro había unas líneas eléctricas por parte de la Comisión Federal que sin tocar el cable con el flexómetro, pero al tener un instrumento metálico, generó un arco eléctrico que le propició, pues desafortunadamente, el fallecimiento al pequeño. Tardó 8 meses en resolverse su situación. No hablo de números económicos porque la realidad es que a veces no es relevante, pero sí te puedo decir que la familia al día de hoy, si bien es cierto, no puede hacer su vida como anteriormente lo hacía antes de la pérdida del pequeño, pero les cambias la vida por completo en otras situaciones, ¿no? Darle una mejor calidad de vida a 2 niños que todavía quedaron, tratar de sacar adelante por medio de un negocio, por medio de un trabajo, lo que sea, pero que al final su hijo les dejó algo y ese algo es para su patrimonio y para poder seguir subsistiendo, porque la realidad es que de otra manera la pérdida del niño se queda y la familia no hace nada. Entonces puede tardar desde 8 meses, 1 año. Todo depende de también la autoridad, ¿no? Qué tanto interés le den el tema y si cree viable que es posible tratar de llegar a una conciliación o llevarte un procedimiento judicial, ¿no? Pero eso depende también mucho de los tiempos de los juzgados. Usted lo conoce, ¿no? A veces el tiempo de los juzgados no es el que quisiéramos. Las etapas procesales pueden llegar a ser muy largas. Eternas. Pero bueno, ¿no? Al final eso nos toca a nosotros como abogados seguir trabajando y darle la tranquilidad a la familia, ¿no? Que al final está bien representada y que hay una solución y que al final el procedimiento va a ser exitoso. Muy bien. Justamente recordaba la misma pregunta que me hiciste hace algún tiempo del precio de la vida, que todavía no tengo una respuesta, por cierto. Y creo que cuando yo conocí a través de ti estos procedimientos y estas dinámicas y estas formas, pudiese parecer un poco frívolo, ¿no? Hablar de un accidente y posteriormente una indemnización y un pago económico y el valor de la vida y que esto no recupera un hijo, no recupera un padre, un familiar. Sin embargo, me acuerdo mucho que me platicabas y me hablabas de cómo esto va a generar un cambio en el patrimonio de una familia y sobre todo cuando hablamos de personas que fueron proveedoras de su hogar en ese momento, ¿no? Que ya no pueden trabajar de la misma manera. Y creo que para mí es muy importante hacer esta acotación para que la gente que a veces duda por no sentir esta frivolidad lo materialice y lo piense desde este lugar en donde no es un pago per se porque murió alguien o porque lesionó, sino más bien es lo justo que te va a ayudar a poder generar otro tipo de herramientas y otro tipo de estrategias, imaginemos en un caso de un señor que tiene a su esposa y a sus hijos y era el proveedor primario, pues seguir garantizando ese patrimonio cuando fue quitado, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy importante y quería hacer mi acotación. Pero bueno, bien, rebobino a este tema, Alberto. Cuéntame y cuéntanos, porque aquí el espacio es llevar los temas
pues psicológicos a lo cotidiano y a la práctica. Y antes de hacerte más preguntas sobre el procedimiento, me gustaría que nos contaras cómo es y cómo juega esta parte psicológica, este acercamiento en las víctimas de esto, víctimas que quedan en un hospital por una lesión, familiares de personas que fallecieron, y cómo lo tienes que utilizar tú para este primer contacto, porque te acercas justo en un momento crítico, cuando están velando a una persona o cuando una persona está en un hospital. ¿Cómo juega esto? Ok, mira, no te voy a hablar desde un tema como abogado, te lo hablo desde un tema como persona, como ciudadano mexicano. Yo no conocía de estos temas y te lo platicaba en algún momento. Yo no sabía cómo acercarme a las personas en una situación tan complicada, ¿no? Como es estar en un velorio, llegar con una familia que acaba de perder un ser querido. ¿Cómo le haces para tratar de llegar a una persona que te escuche, que te escuche y que te ponga esa atención en un momento tan complicado? En algún momento tuve también un tema en el estado de Monterrey, donde desafortunadamente fallecieron 2 pequeñitos por la misma situación y me tocó llegar justo en el velorio. ¿Qué hago? Y esto no es como llevar una línea de qué es lo que tienes que hacer. Primero llega y preséntate. No, hay que llegar a ser una persona humana y tener empatía por estas personas. No llegar como un abogado más, porque estas personas a las que yo me he acercado y que me dieron ese voto de confianza, muchas me decían, es que llegaban y simplemente me decían que podía recibir tanto dinero por el fallecimiento de mi hijo, pero no preguntan cómo te sientes, cómo estás, qué podemos hacer por ti. Me toca a mí llegar en este asunto y reitero, es la empatía que tengas con la persona, ponerte a sus órdenes en ese momento y dejar a un lado el trabajo, lo que puedes llegar a hacer por ellos y saber qué necesitan en ese momento. Créeme que ese es el punto clave donde la familia cree en ti y dice, es que esta persona, aparte de ser abogado, realmente tiene interés por lo que nos está sucediendo y se preocupa por la situación que estamos padeciendo, ¿no? Y es ahí donde existe el primer contacto con estas familias, donde te dan ese voto de confianza y dicen, ok, creo que puedo confiar en él, pero que me está diciendo, me está hablando desde una perspectiva personal y no desde una perspectiva jurídica y como su profesión lo dice, ¿no? Como un abogado. Cuando entras en esa situación, ya entras en una postura totalmente diversa, donde ahora sí puedes platicar con las familias, donde ahora sí les puedes explicar, pero lleva un tiempo. No puedes llegar únicamente y decir, oye, puedo ayudarte en esto y te van a dar tanto por la pérdida. No, espérame. Primero debes estar con la familia para posteriormente poder platicar de qué es lo que se puede hacer. Entonces creo que eso no lleva ni una carrera ni una especialidad. Eso meramente es algo que como persona lo tienes que desarrollar para posteriormente implementarlo. Yo no lo desarrollaba, yo no sabía cómo llegar a ese tipo de personas, pero aprendí a hacerlo y al día de hoy tengo la oportunidad de tener todavía este contacto con estas familias a pesar de ya haber terminado su procedimiento y que te dicen gracias. Creo que eso es la mayor satisfacción que a mí me da, que una persona te dé las gracias por tratar de ayudarlos y que exista todavía esta línea, ¿no? De poder mandar un mensaje y decir gracias por apoyarnos, gracias por estar aquí en todo momento y que más que un abogado y un cliente pueda llegarse a dar un vínculo un poquito más fuerte. Es que creo que eso es fundamental, lo platicamos muchas veces, Alberto, la manera en la que se tiene que mantener este contacto con las víctimas y trabajar desde un lugar del entendimiento del dolor que se está llevando, porque creo que sí hay una hilación muy específica en esto, dolor, dinero, que si no se trata de manera adecuada puede salir mal todo. Pero bueno, a ver, si alguien nos está viendo, Alberto, que lo haya pasado, no inmediatamente, no ahorita, ¿cuánto tiempo tiene para reclamar una indemnización? Mira, existen 2 vías. Una, la vía civil, una demanda civil, y otra, una reclamación directamente al Estado. Ok. Que es por la vía administrativa. Los tiempos, tienes hasta 5 años para poder reclamar o demandar este tipo de situaciones y hay que diferenciar
dos cosas: cuál es la vía administrativa y cuál es la vía civil. La vía administrativa es donde es un procedimiento administrativo donde le vas a reclamar al ente público federal su actividad irregular, y la ordinaria civil es donde vas a demandar a una empresa privada o a una persona física. En este caso estamos hablando de que hay una obligación por la vía civil. ¿Qué obligación es esta? Que el ente público federal tenía una obligación con otra personita, si lo queremos ver así, que esta personita y el ente público celebran un contrato. Es decir, tú y yo celebramos un contrato donde yo soy Comisión Federal y tú eres la aseguradora que va a responder por los daños que esto ocasione. Okay. ¿Qué pasa si por la vía administrativa no solucionas? Entonces me voy por la vía ordinaria civil, donde a la aseguradora le voy a demandar lo que tú no me puedes pagar. Es como cuando chocas un carro. Tienes un seguro de auto y el seguro te va a cubrir esos daños. Entonces a esta autoridad la voy a obligar a que pague por los daños que esta persona no está resolviendo. ¿Por qué? Porque hay un contrato celebrado, un contrato de seguros entre la aseguradora y el asegurado. Entonces muchas veces CFE dice, bueno, no te voy a pagar. Ok, no me quieres pagar, pero tú tienes un contrato celebrado con una aseguradora y esa aseguradora tiene la obligación de pagar por los daños que tú ocasiones. No lo quieres hacer tú, entonces me voy con directamente tu aseguradora. Entonces son vías totalmente diversas. La administrativa, y de hecho ya hay jurisprudencia sobre la Suprema Corte de Justicia, donde mencionan que ya no es necesario llevar primero la vía administrativa, y si no te resuelven, irte por la vía civil. Desde el momento que tú sabes que hay una autoridad o una aseguradora que tiene un contrato celebrado con esta otra persona, te puedes ir directamente a la ordinaria civil sin necesidad de agotar todo el procedimiento administrativo, porque el procedimiento administrativo puede tardar hasta 3 años. Y en lo que eso sucede, a la persona ya tuvo un desgaste emocional, ya volvió a aperturar estos traumas que normalmente se dan cuando tienes este tipo de lesiones. Y pues bueno, no, el trabajo del abogado es tratar de ver la vía más rápida, la más viable, para poder resolver este tipo no de accidentes, de siniestros, como lo llamamos nosotros. Y en ambos casos son 5 años los que las personas tienen para poder exigir esto. Es correcto. Ok. ¿Cómo se demuestra el daño, Alberto? No tienes, eso es una pregunta bien curiosa, y así que nosotros como abogados y las personas que sufren este tipo de daños desconocen. ¿Cómo tenemos que demostrarlo? Yo únicamente tengo que demostrar el daño que me ocasionaron. Es decir, si sufro una electrocución, yo nada más tengo que demostrar que sufrí una electrocución y que fue por tu actividad. No tengo que demostrar la negligencia, si ya había pasado antes. No, yo sufrí un daño y ese daño fue a causa de tus cables. Es lo único. Yo no te tengo que demostrar absolutamente nada más que esos 2 puntos. ¿Cómo los demostramos? Te lo decía hace un momento, con fotografías, con historiales médicos, con periciales, que es donde expertos en la materia pueden incorporarse en un tema de a lo mejor una pericial en materia de psicología. Tú lo conoces, ¿no? Poder conocer el daño que le ocasionaste a esta persona, el daño al proyecto de vida, si esta persona era el núcleo central de su familia, si ya no va a poder trabajar, si el día de mañana amanece bien y posteriormente ya tiene un flashback de lo que sucedió y que otra vez lo vuelves a adentrar en la situación en la que él ya no quería estar. Entonces son diversas documentales que tenemos que estar demostrando, pero que únicamente debes de demostrar el daño y que fue por la actividad irregular del Estado. Nada más. Es lo único que tiene que demostrar en este caso el lesionado. Suena muy sencillo. Sí, desde el punto cuando ya conoces el tema, ¿no? Yo te soy muy honesto. El derecho se sigue renovando y se sigue actualizando y se sigue reformando. Nos toca seguir aprendiendo, pero cuando tienes todas las bases necesarias para llevar este tipo de procedimientos, suele ser sencillo, pero también con sus peculiaridades que lleva esto. Claro. ¿Qué contesta CFE, Alberto? ¿Sí fue mi culpa? O voy a usar una palabra muy coloquial, ¿cómo trata de zafarse de una situación así? Porque no creo, o corrígeme si estoy equivocada, que inmediatamente diga, sí, claro, yo fui responsable
de esta electrocución, de este fallecimiento y listo. No, mira, vamos a ser muy honestos. No creo que nadie, y más tratándose de un ente público federal, va a decir yo tuve la culpa. Imagínate. Es una bronca totalmente diversa. ¿Qué pasa con este tipo de resoluciones que da la comisión al momento de que se ingresa una reclamación por la índole administrativa? Pasan 3 meses para que ellos puedan resolver y, como lo acabas de mencionar, textualmente dicen, fue culpa de la persona. Ella no se fijó, no observó, no cuidó y fue por su culpa. Yo no tengo responsabilidad. Textual, no se meten ni en términos jurídicos ni nada. Cuando lo lees, realmente te das cuenta y dices, pues básicamente me estás diciendo que el señor tuvo la culpa, que por menso él se electrocutó. No ha habido una resolución al día de hoy por parte de CFE donde diga, sí, yo tuve la responsabilidad. Sonaría ilógico que ellos dijeran eso, ¿no? Si no, imagínate cuántos asuntos se resolverían por la vía administrativa si CFE dijera, pues sí, yo tuve responsabilidad en el daño que te ocasioné. Ellos tienen que cuidar y salvaguardar también sus intereses como ente público federal y pues les toca trabajar, ¿no? Y si en ese primer punto por la vía administrativa no se da una resolución o una solución al conflicto, pues deviene otro procedimiento, ¿no? Que es ante la autoridad del Tribunal de Justicia Administrativa que resolverá de la situación. Pero bueno, ese es otro cantar y otro tipo de procedimiento. ¿Es común que resuelvan a favor de CFE? Hasta el día de hoy yo no he escuchado de que absuelvan a la CFE de un tema de esta índole. Hasta el día de hoy, yo creo que en algún momento tendría que pasar, pero para que eso pase, también nosotros tenemos que conocer si el asunto que se está llevando a cabo es procedente o no. Entendamos algo, no todos los asuntos son procedentes. ¿Cuándo no son procedentes? Cuando el señor la persona conociendo que había una infraestructura que tenía cables de energía y estaban energizados, va y se sube al poste para tratar de manipularlos, evidentemente no hay responsabilidad por la comisión, porque va a decir la comisión, tú tuviste la intención de subirte, tú lo manipulaste, yo no tengo responsabilidad, tú sabías los alcances y el peligro que esto tenía. ¿Tú crees que van a haber una responsabilidad a la comisión? Evidentemente no. ¿Por qué? Pues porque va a haber periciales, va a haber dictámenes, va a haber testigos y van a decir, es que el señor sí se subió él solo a tratar de manipular un cable, lo quería arreglar o quiso modificar un transformador. Evidentemente no va a ser procedente el tema. También para eso hay que conocer mucho de este tipo de situaciones y de siniestros y conocer cuáles sí y cuáles no. Normalmente, ¿cómo se dan este tipo de siniestros? Personas que se dedican al oficio de albañilería. Si tú te das cuenta y ahora que salgas y te pones a ver en cada edificio, hay construcciones en obra negra o que están apenas iniciando y que hay cables muy cerca de estos inmuebles, que va a haber un riesgo y que tú no vas a conocer si ese cable te va a electrocutar o no. Simplemente haces tu trabajo y lo que te corresponde. Y es ahí cuando vienen este tipo de accidentes, como se le llama, pero que no son así, ¿no? Entonces hay asuntos que sí pueden proceder, hay asuntos que no, pero eso ya también nos corresponde a nosotros no como especialistas, sino como abogados, tratar de verificar cuáles pueden ser procedentes para la autoridad y cuáles definitivamente no van a ser procedentes. Pero imagino que la mayoría son procedentes. La mayoría son procedentes. Hay algunos que sí no, y nos ha tocado ver noticias donde, como lo que te comento, el señor se sube o el señor quiso bajar, manipular un cable, evidentemente no. Pero la mayoría se da en la situación de personas que se dedican a la construcción. Si te das una idea, estamos hablando que de 10 asuntos, 8 son albañiles. Los demás pueden ser a lo mejor un pequeñito que estaba jugando en la azotea con su pelota y que la pelota se le va cerca de la pared o del muro del inmueble y que sin necesidad de tener contacto, simplemente el niño puede tocar un tubo y ese tubo genera un arco y le va a provocar las lesiones o el fallecimiento. Ok, bien. Las personas que nos están viendo, que escuchan estos temas y que se cuestionan el tema de la viabilidad de su asunto. ¿Qué tendrían que checar para saber si es viable y se pueden acercar con un abogado? ¿Qué tendrían que revisar? Mira, en este tipo de asuntos,
el desconocimiento orilla a las familias a no acercarse a nosotros, ¿no? Te reiteraba hace un momento, nos toca acercarnos a las familias porque desconocen de este tipo de temas, pero ¿qué tendrían que revisar si alguien ha sufrido por algo similar? Revisar cómo fue la situación, qué se encontraba haciendo en ese momento. Es el punto clave, saber qué estaba haciendo. Si la persona dice, ok, yo estaba trabajando en la azotea, estaba colgando mi ropa en un tendedero y al momento de agarrar el palo para colgar el tendedero, sentí una energía que me jaló y sufrí una descarga, evidentemente es procedente. Siempre y cuando no manipulen la infraestructura, porque cuando estás manipulando ya la infraestructura totalmente, el asunto no va a ser procedente para la autoridad. Hay que identificar cómo fue, cómo sucedió y hace cuánto sucedió, porque si estamos hablando que sucedió en el 2020, pues definitivamente ya no va a poder ser viable por la prescripción del asunto. Pero lo primero sería identificar cómo sucedió y a partir de ahí saber y conocer qué documentales tenemos para poder acreditar ese daño y que fue con base a la actividad irregular del Estado. Ok, cuéntanos, Alberto, ¿cuál ha sido el caso más complejo que has tenido? Por la circunstancia que sea, a nivel personal, a nivel legal, a nivel familia, ¿cuál ha sido? Creo que todos tienen respondiendo a tu pregunta, todos tienen un grado de complejidad diferente, a pesar de que todos sufren las mismas lesiones por la misma autoridad y por el mismo ente público, pero cada uno tiene su diferenciación, ¿sabes? No todos son iguales. ¿Por qué? Porque muchas veces te puedo hablar de un señor de 50 años, ¿no? De una edad donde el señor ya terminó su etapa laboral y que ya está en otro tipo de situaciones y que a lo mejor el señor, ¿cuánto tiempo más puede seguir él trabajando a una situación donde un niño pierde la vida? Es totalmente diferente. Imagínate, tú pierdes esperemos si no, o perdemos a un familiar, un papá, mamá, hermano. Sabes que por ley de vida vamos a fallecer, ¿no? Y no los hijos. Pero ¿qué nombre le pones cuando pierdes a un hijo? Porque entendamos algo. Pierdes a tu papá y papá y mamá quedas huérfano. Pierdes a tu esposo o a tu esposa, quedas viudo. Pero ¿qué nombre le pones cuando pierdes a un hijo? No hay. Y eso es lo más grande. Entonces, hay que entender que todos los asuntos tienen su complejidad y cada uno tiene su grado de dificultad y cada familia es diferente. No podemos tratar a las mismas familias diferentes. Pero yo creo el asunto que más me ha impactado a mí por la situación, yo creo que sería este último que te comenté en el estado de Morelia, por cómo sucedió todo, por cómo se da el acercamiento con la familia y el señor, si me va a escuchar en algún momento, lo va a entender. Es una persona que al día de hoy tengo mucha comunicación con él e imagínate, pudiésemos decir, pues ya resolví su tema, señor. Se acabó. Pero no, existe un vínculo de amistad donde tú escuchas a la familia y está totalmente agradecida contigo. ¿Por qué? Porque los ayudaste. ¿Por qué? Porque estuviste ahí en el momento más complicado y qué tristeza porque era un niño que tenía toda una vida por delante. No sabíamos si ese niño iba a ser futbolista, si iba a ser médico, si iba a ser policía o iba a ser abogado. Le truncaste todo su proyecto de vida. ¿Y qué pasa? Dejas a una familia totalmente destruida. Y creo que eso es lo que más me llevo con ese asunto, además de por cómo se dieron las situaciones y las circunstancias. Ha sido hasta el día de hoy el que más experiencia y más visión me ha dado. Y creo que uno más en el estado de Monterrey, todos en general, pero creo que esos dos han sido los de mayor relevancia. Y digo yo agradecido con estas familias que en su momento me dieron ese voto de confianza. Y bueno, nos toca seguir trabajando, ¿no? Porque al final, imagínate, te llevas el dolor de una familia y cómo cargas con eso, ¿no? ¿Cómo tratas de mediar esta situación entre su vida, entre su situación y entre la situación personal que tú tienes como perito en la materia o como abogado? ¿Cómo le haces para poder balancear este tipo de cosas y que no te pegue la situación de la familia, ¿no? Claro. Pero quieras o no, sí llega un punto en el que te conviertes parte de ese dolor y te toca también lidiar con ello. Y justo iba ahí mi siguiente pregunta, Alberto. ¿Cómo
dificulta el trauma de las personas la toma de decisiones para ustedes, porque estás con el dolor todo el tiempo. Y cada vez que va a haber una evaluación, cada vez que va a ir un perito a tomar fotografías de dónde pasó y a lo mejor te toca acompañarlo para decirle dónde estaba, cada vez que el abogado te va a dar un escrito, cada vez que hay un movimiento, generas este trauma en la persona y está ahí constantemente el dolor. ¿Cómo interfiere en el trabajo que hacen? Pues mira, concatenando lo que bien mencionas, entendamos algo. Este tipo de asuntos se tratan con una línea muy delgada de delicadeza, si así lo quieres ver. Tratamos de no tener a la familia en el procedimiento. Tratamos de que ellos se enfoquen en otras cosas, a lo mejor en el cuidado de la persona que tuvo estas lesiones, en tratar de que ellos vean otro tipo de situaciones y que no se involucren tanto. Para ello, pues llevó un procedimiento diferente en el cual llevamos este tipo de asuntos, pero sí tiene un impacto desafortunadamente muy fuerte, porque la realidad es que revictimizas a la familia, al afectado, ¿no? Y que tenga que valorarlo un médico para decirle, ¿y qué te pasó? Dices, híjole, o sea, no lo estás viendo. En algún momento me tocaba en el estado de Tamaulipas una persona que perdió una pierna. Era abogado, justamente. Perdió una pierna y sufrió diversas lesiones en el cuerpo. Y cuando la persona que lo valora lo ve, le dice, ¿y qué te sucedió? Dices, a ver, espérame, acabo de llegar sin una pierna y me estás diciendo que fue lo que me pasó. Suena como incongruente, ¿no? Pero la realidad es que tiene mucho peso y también depende mucho de la familia, ¿no? El grado de madurez que tienen. Hay muchas familias que las ves muy fuertes, pero por dentro están totalmente destruidas, pero que dicen, y se escucha feo, pero dicen, ya perdí a mi ser querido. Yo ya no tengo nada que perder. Imagínate el impacto que tiene, ¿no? Tener esa fortaleza para decir, yo ya perdí lo que más quería y lo que más amaba. ¿Qué más puede pasar? ¿No? Entonces influye mucho en las familias. También a nosotros nos toca tener estas pláticas. A veces digo, no somos psicólogos ni somos terapeutas, pero también nos toca tener estas pláticas con ellos y que sepan que estamos aquí para ayudarlos y que vamos a estar de la mano con ellos durante todo el proceso. Se necesita mucha sensibilidad, creo yo, para poder acompañar a una víctima en cualquier circunstancia y para poder entender que su dolor siempre va a atravesar el procedimiento, que no hay manera de decirle déjenlo en su casa mientras llevamos esto a cabo todo el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro país, Alberto, para estas situaciones? Tú que estás todo el tiempo trabajando en estos espacios, viendo estos siniestros, acompañando a estas familias, a estas víctimas, a estas personas que pierden hijos, hermanos, esposos. ¿Qué necesitamos en nuestro país? ¿Qué se necesita modificar? ¿Estamos bien en la ley en cuanto a esto? ¿Se tendría que hacer más rápido? ¿Qué necesitamos? Pues mira, yo creo que en primera instancia que la autoridad responsable tenga un protocolo, ¿no? De mantenimiento, de prevención para evitar este tipo de siniestros. Pero estamos hablando hablamos a nivel república. Difícilmente, imagínate, estado por estado, tratar de prevenir una línea, tratar de saber cómo le voy a hacer para que el día de mañana no pase esto, nos puede llevar años para que esto suceda, pero eso es responsabilidad de ellos, ¿no? A nosotros, ¿qué nos toca? Híjole, pues es que no podemos estar todo el tiempo a la expectativa de dónde me va a suceder, ¿no? O sea, uno sale a trabajar y ellos salen a trabajar y a traer el pan a la casa y no tienen el conocimiento. O sea, no van a ir por la vida diciendo el cable estaba cerca o no estaba cerca, si puedo trabajar ahí o no puedo trabajar ahí. Creo que esa ya es responsabilidad de la autoridad y digo, les toca a ellos tratar de prevenir todo este tipo de situaciones, pero es un proceso largo. No va a ser ahorita, no va a ser en un año y yo creo que tampoco va a suceder, pero qué decepcionante. Pero existe algo dentro de estos procedimientos que es la no repetición de la situación, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué recomendación te doy para que esto no se vuelva a repetir? Entonces, eso en un nivel jurídico se le denomina como daños punitivos. Le demandas a este ente público algo y le dejas como una tarea de decirle, oye, esto es para que no lo vuelvas a hacer. Esto es para que la próxima vez que tengas una línea eléctrica, antes de colocarla, revises tus instalaciones,
tus medidas para que no vuelva a ocasionarle un daño a una persona. Pero difícilmente, creo yo, a mi perspectiva, si alguien tiene una opinión diversa, que te lo haga saber, pero que venga. Pero yo creo que es muy complicado. Yo creo que es complicado, pero nos toca tener a nosotros también esas precauciones de que si vemos que en una construcción veo cables muy cercanos, pues también decir, oye, ¿sabes qué? Aquí no. ¿Por qué? Porque es evidente que puede ocasionar un daño a alguna persona. Entonces es de los dos lados, pero creo que la responsabilidad la tiene directamente la autoridad que suministra la energía eléctrica en nuestro país. Pero ¿estás de acuerdo que no hay garantía de no repetición? O sea, hemos escuchado casos de el poste que me acuerdo de un asunto contigo, Alberto, que incluso decían, ya había matado hasta un perro el poste, ¿no? Y después fueron personas y ya otro lesionado y, o sea, no hay garantía realmente de no repetición. No hay garantía y justo lo que tocabas, ¿no? Hace 2 semanas aproximadamente, aquí en la Ciudad de México, sufrió una electrocución un adolescente de 18 años. Estaban colocando unas cámaras de vigilancia en una casa de 3 pisos y estaban pintando con un rodillo. Tú ves, la infraestructura está muy cerca del inmueble. Era evidente. Para nosotros que conocemos el tema. Es decir, para ustedes. Es evidente. El niño me dice, es que yo solamente fui a pintar. Yo no sabía que iba a suceder esto. Sí, claro. El chico tiene quemaduras de 3er y 4er grado en todo el cuerpo y ahorita está en cama, ¿no? Y la comisión, ¿qué hace al respecto? Pues nada, simplemente decir, no lo vamos a volver a hacer. Les pedimos disculpas por lo sucedido, estamos trabajando en ello y les ofrecemos una disculpa. Pero una disculpa no basta. Ya le truncaste la vida a este chico y no sabemos si va a volver a trabajar otra vez. Tiene 2 pequeños. Es padre de familia a sus 18 años, 19 años. Imagínate, ¿no? Y que ahora involucras a la mamá de los pequeños a tener que trabajar y que ahora alguien cuide a los pequeños porque ahora papá y mamá van a tener que buscar el sustento económico, o si bien le va, pues que él también puede involucrarse al tema laboral. Pero si no sabemos si en 5 o 6 años, pues la movilidad ya no sea la misma del chico, claro, ¿no? Que a lo mejor pueda perder el brazo o que ya no pueda moverlo y que le ponga un alto a su proyecto laboral. Entonces es complicado, pero sí dudo que y a lo mejor estoy hablando de más, ¿no? Pero dudo que haya un momento en donde este tipo de situaciones dejen de suceder. Qué miedo. Creo que te lo dije alguna vez desde que te conocí y escuché más de cerca, porque no es mi fuerte, ¿no? Ustedes saben que yo me dedico más al ambiente penal. No es mi fuerte estos temas. A nivel peritajes, genera miedo saber la cercanía en lo que algo tan común y tan coloquial puede pasar. Alberto, ya para cerrar, porque se me fue el tiempo muy rápido platicando contigo, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde pueden acercarse? Si hay una familia aquí que diga, lo mío pasó hace 2 años, no tenía conocimiento, o alguien que conozca a cualquier persona que necesite una asesoría, un acercamiento sobre estos temas. Mira, es difícil. Localizarte. No es difícil localizarme. ¿Encontrarte en algún lado? No es difícil ni es complicado. Tratamos de llevar la situación lo más neutral posible. No somos o no soy alguien que publique ese tipo de situaciones. Eres muy discreto. Tratamos de ser discretos por algunas situaciones que han sucedido. Entonces me pueden buscar dejo mi teléfono aquí. Es 55 73 74 98 18. Yo creo que sí sería indispensable una red social, pero la realidad es que trato de que esto sea de una manera más personal. Es que voy a decir algo aquí, aprovechando el momento en que justamente el licenciado Alberto nos comparte sus números y su discreción, que creo que justamente eso es parte de lo empático y lo cercano que puede ser con estas familias, que el foco no es importante para ti. ¿Me explico? O sea, esta parte del reflector de,
porque lo sé, que has llevado muchos asuntos, que tienes mucha experiencia, que has llevado y acompañado a muchas familias, muchas resoluciones siempre favorables. No eres una persona que busque el reflector, y creo que eso le puede dar muchísima confianza a las familias que se puedan acercar contigo, que el trabajo prioritario es el bienestar de ellos y que justamente por eso no buscas este reflector y no eres un abogado que esté publicando de manera constante, bueno, casi nunca, más bien nunca, ¿verdad? Que esté publicando nunca, que tenga estas redes sociales, y creo que eso justamente para las personas que nos escuchan debe ser una palomita grande en el acercamiento que puedan tener contigo. No sé si palomita, pero dije palomita. Pero la realidad es que somos, o bueno, soy, y te lo digo, y tú conociste, tuve la oportunidad de trabajar con alguien que me ayudó a desenvolverme y a conocer estas aptitudes que yo tenía, que yo no conocía, y que ahora de manera personal y ahora en solitario me toca hacer, pero me pueden encontrar. Yo espero que nunca suceda, pero si eso llega a suceder, créanme que voy a ser el primero que va a estar ahí para este tipo de familias. Los medios de cómo las encontramos, híjole, eso ya es una cuestión confidencial. Claro. Pero créanme que si el día de mañana alguien sufre algo similar, y yo espero que no, porque la realidad es que no es algo grato para ninguna de las familias, vamos a estar ahí desde una intención de querer ayudar, de querer que una familia esté bien, y que aún existimos personas que tenemos esta intención de brindar apoyo, ¿no? Muchas veces lo dicen, pues sí, nos quieres ayudar, pero va a haber una retribución económica. Digo, al final del día, es tu trabajo. Es mi trabajo, ¿no? Pero durante todo el procedimiento, ellos no tienen que poner absolutamente nada. Lo hacemos nosotros, y más que una profesión, lo hago de una manera muy humana. ¿Por qué? Porque creo que todos necesitamos ayuda en algún momento, y te lo digo de manera personal. Entonces, si yo puedo ayudarlo desde mi experiencia, desde el poco, mucho conocimiento que tengo, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque al final entendí que puedo ayudarlos de la manera no como quisiéramos, pero lo vamos a hacer en medida de lo posible. Y yo creo que próximamente habrá una red social que nos ayude a difundir, si bien es cierto, no este tipo de asuntos, pero información para cada uno de ellos, y informativa, ¿no? Para que puedan conocer un poquito de mi trabajo, un poquito de lo que hacemos, y más allá de estos asuntos, pues bueno, somos abogados que nos dedicamos a otras materias. No soy todólogo, eso es un hecho, pero que si en algún momento tienen alguna otra situación de alguna otra materia, se pueden acercar, y ahí sí, con todo gusto podemos llevar sus asuntos. Repítanos tu número, Alberto, pero más despacio porque lo dijiste muy rápido, por favor. 55 73 74 98 18. Perfecto, muy bien, pues ya saben, si necesitan algún tema específico, este espacio, ustedes lo saben, nos han acompañado ya un buen rato en estas transmisiones desde hace mucho tiempo. Nunca sentamos a nadie aquí que nosotros sepamos que van a poner en riesgo la integridad de ninguna de las personas que nos escucha. Entonces, con esa misma garantía está siempre la recomendación del licenciado Alberto para que pueda acompañarlos. Muy agradecidos de que estés en este espacio, de que nos hayas compartido este conocimiento, esta información, y tu reflexión final para los que nos escuchan, y listo. Pues reflexión, híjole. Confíen un poquito más en la gente que trata de ayudarlos. Estamos para servir a ustedes. Yo te lo repetía. Nosotros nos acercamos a las familias no llegan a nosotros. Entonces, que tengan las medidas necesarias al final de todo. También hay que ser precavidos en esa situación, pero que siempre hay alguien que va a estar dispuesto a querer hacer algo por cada una de estas familias, y que confíen un poquito. Todavía en México existimos gente que quiere ayudar y que quiere aportar su granito de arena para que pues este país esté medianamente mejor, porque desafortunadamente hay muchas cosas en nuestro país que no se van a poder resolver, pero que aquí estamos para lo que ellos necesiten. Y te lo digo no como abogado, no vine aquí como abogado, vine como una persona que te habla de la experiencia que ha pasado con este tipo de temas, y que la satisfacción más grande es eso, un gracias con cada una de estas familias,
y que te reconozcan el buen trabajo que puedes hacer. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos, a todas, a todos por estar en este espacio. Ya lo saben, tratamos de llevar estos temas importantes de lo cotidiano a la práctica jurídica y forense. Soy Perla Razo, les agradezco mucho.